En el casi en vivo de la revisión anterior dije que iba a ver el álbum de los Power Rangers y sí, aquí está el mítico álbum de la primera Power Rangers que fue un éxito en televisión y me hace gracia que le pongan en el álbum éxito en televisión porque los Power Rangers solo lo daban en televisión porque en los años 90 no existía internet, apenas estábamos aprendiendo a tener, a saber para qué servía el enter en un computador y eso era todo, así que era como, qué bueno que sea un éxito en televisión porque en serio no había otra forma de que lo fuera. Y aquí está el equipo original que en la versión de Power Rangers vienen a ser Jason, Billy, Zack, la inmortal Trini y aquí Kimberly. Quiero hacer un mini apartado homenaje porque en Power Rangers, en la versión americana, la Ranger amarilla fue interpretada por Tui Trang, actriz que murió trágicamente en un accidente automovilístico el año 2001, así que siempre va a ser parte del mito de los Power Rangers. Este álbum es del año 1995 y bueno, básicamente se supone que hace referencia a la serie, pero antes de hablar de la serie quiero hablar de esto, de esta publicidad de Nintendo de la Game Boy Color, incluyendo esta unidad maravillosa translúcida para que vean los mecanismos que van a quedar obsoletos en 2 años más. La Game Boy en todo caso en esos años era el equivalente a la Switch de ahora, era lo que todo el mundo quería tener, pero nadie podía porque no era una consola barata. O sea, sí, algunas personas podían, pero en general no. No había demasiada capacidad. Y en este álbum hay pocas láminas, en general son muy pocas, no son demasiadas las que tengo. Aquí, como mencionaba antes, está Tui Trang. Ahí se ve un poco mejor. Ahí está nuevamente. Y tengo que decir una cosa, en tiempos actuales se hablaría mucho y todavía se habla que de la inclusión, que si es forzado, que si no es forzado. Y tengo que aclarar algo. Para hacer el año 1994, Power Rangers era súper estereotípica porque el Ranger negro era afroamericano, la Ranger amarilla era oriental, la Ranger rosa era una chica como que pensaba solo en compras y etcétera. Y el Ranger azul era como un poco más discreto y el Ranger rojo era el macho del grupo. Pero independientemente de que haya sido estereotípica, Power Rangers fue una de las primeras series juveniles o infantiles mainstream en presentar a un elenco variado y en donde todos estaban a un igual, porque a pesar de que en general el Ranger rojo, que aquí era Austin Saint John, era el que llevaba la batuta, al momento de pelear estaban todos peleando. No era como, que las chicas se queden en un lugar ahí por el costado y los hombres hagan todo el trabajo. Aquí todos peleaban. Y es divertido porque el álbum estaba hablando, en primera, se supone que Jason, Austin St. John, tenía 17 años. Eso nadie se lo cree, pero en general estamos acostumbrados a que en las ficciones a los adolescentes o de secundaria los interpreten personas que tienen más de 20 años. Y aquí había un spoiler que yo en esa época no lo entendí porque obviamente todavía no había salido la película, y es que aquí está el traje de la película. Mientras que por acá, en vez de poner la imagen del Zord, pusieron la imagen del juguete. Y ese desorden de información era porque básicamente daba lo mismo. Aquí pasa lo mismo con Kimberly. En esa época, si uno veía algo raro como eso, uno decía, bueno, sí, es extraño, a lo mejor es un traje que van a usar después, a lo mejor es un capítulo que todavía no alcanzo a ver o uno que me perdí, porque como los Rangers los daban, al igual que las otras series de televisión, solo en cierto momento no tenías muchas opciones. Si te perdías un capítulo, ya no sabías qué era lo que había pasado. Debido a que en esa época no había demasiado espacio para hablar de los personajes, por suerte hacían descripciones de los personajes, así que había un poco más de espacio para conocerlos, aunque en realidad la descripción de los personajes era bastante genérica. Aquí también tenemos al tigre colmillos de sable, que nunca entendí por qué lo pusieron, siempre lo ponen con los colmillos hacia arriba, si no es de esa manera como funciona. Aquí está el apartado de Zack. En esa época todavía, y aquí hay otra cosa divertida, porque esa imagen de Alpha no es el primer Alpha, el Alpha 5 que aparece en la serie, es una botarga que aparece después. Aquí en estas imágenes especiales, entre comillas, son dibujos propiamente tal, apareciendo titanos también. Y hay que destacar también que estos villanos como King Sphinx se destacan mucho tanto en artes, incluso recientemente creo que salió la Lightning Collection
pero en realidad King Sphinx sale como en un capítulo y no tiene mayor importancia. Aquí está nuestra querida Rita Repulsa. Pero claro, considerando que no habían demasiados capítulos grabados al momento en que salió el álbum, no había nada mejor que poner simplemente lo que se pudiera y apostar a que básicamente uno no se iba a fijar. Aquí hay una imagen del Mega Dragon Sword, figura que siempre quise tener y todavía no tengo, porque tengo el Megazord pero no tengo el Dragon Sword. Y aquí nos muestran otro spoiler de la película, que es Ivan Ooze, el villano que se tomó el gusto de decirle a los Power Rangers: ay sí, voy a ir por mi libretita de autógrafos. Y más villanos, por lo menos a Goldar tuvieron el beneplácito de ponerlo, porque Goldar sí es uno de los villanos secundarios que aparecen regularmente. Ahí está el maravilloso Dragon Sword. Eh, lo más lejos que llegan aquí en la serie es hasta la batalla contra el Ranger Verde, que después se vuelve en bueno. Y mucho más que eso no hay que mencionar. Aquí, eso sí, nuevamente hacen un adelanto en la serie, que esto va a aparecer en la temporada que corresponde a Ninja, que es la aparición del Ranger Blanco, pero con el traje de la película, que es lo que se va a ver también en la versión cinemática. Y en el apartado de los premios, el sorteo podías ganar un Game Boy Color o una Super Nintendo. Ni siquiera había llegado a la Nintendo 64. Como premio era una Super Nintendo. Y además habían unos cupones para canjear estos póster horribles con dibujos. Y era básicamente eso. Ahora que claro, en una época en que no existían los fondos de pantalla porque no existían los celulares, tener un póster era como algo bastante interesante. Esta serie la daban en televisión en Chile, en televisión nacional a las 5:30, que era como aproximadamente la hora en que uno ya había vuelto del colegio porque todavía no existía la jornada extendida, así que todavía se podía llegar y alcanzar a verla. Y recuerdo que fue entretenido porque yo no tenía idea que iba a salir esta serie, no había visto ningún comercial, pero lo primero que vi fue la secuencia de transformación del Megazord y yo como buen nerd dije: robot, la veo. Y me voy a despedir también con un consejo que es: lávense la cara.